Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo video y espero seguir contando con su apoyo. Sin más que decir, iniciemos el video de hoy. Capítulo 11. Vinos verdes. La amplia cueva subterránea estaba cargada y húmeda. Venerada como tierra sagrada, la hondonada se había mantenido en secreto durante mucho tiempo. Un joven vestido de azul miraba los murales que ilustraban grandes momentos de la historia. Su espada estaba ya mojada de sangre, con gotas rojas que goteaban de la punta. Durante un tiempo, todo quedó en silencio y nadie habló. Un hombre que había caído ante el joven parecía que aún respiraba, aunque débilmente. Otro hombre se arrodilló a su lado y miró al joven de azul. ¿Quién eres tú? ¿Por qué tienes esa espada? Solo nuestro líder debería poder heredar. En medio de su discurso, vio a su hermano mayor, boca abajo en el suelo. El hermano mayor del hombre era el actual líder de su clan. Efectivamente, su mano se enroscaba alrededor de la empuñadura de una espada idéntica a la que llevaba el misterioso joven. Solo debería haber una hoja de ese tipo en todo el mundo. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué este joven tenía el gemelo del arma y conocía su lugar sagrado? ¿Por qué había intentado matar a su hermano mayor? La mente del hombre se arremolinó con dudas, y el que vestía de azul lo miró. Fuiste justo y equitativo. Me trataste con sinceridad, lo cual es más de lo que puedo decir de mi demasiado voluble padre. Fuiste tú quien me enseñó a luchar. Siempre te estaré agradecido por ello. ¿Qué has dicho? Estaba seguro de que nunca le había enseñado nada a este chico. Este era su primer encuentro. El clan del hombre era nómada. Eran una banda de ladrones que iban de un país a otro. Este extraño asaltante azul había aparecido en una de las casas de seguridad que el clan mantenía. El hermano mayor del hombre, el líder, dirigió una mirada furiosa al joven. Evidentemente, el chico misterioso había aparecido mientras asaltaban un pueblo y lo habían ahuyentado. El líder fue tras el chico que huía y entró en este lugar sagrado. Cuando el líder se dio cuenta de que había sido atraído a una zona desierta, el de azul lo redujo fácilmente. El chico ignoró sus preguntas y continuó alegremente. En realidad, me gustaría haber salvado a mi madre. Pero aunque hubiera evitado ese asalto, no habría desaparecido. Sé que si le dejo vivir, algún día hará infeliz a mi madre. Quemará su aldea y se la llevará, tratándola como su juguete. No le dará suficiente comida y la hará dormir sobre paja. La azotará más fuerte cuando se ponga enferma y débil. Intentará ser un buen padre para mí, pero ningún padre mío trataría a mi madre como un trapo viejo. Las palabras del joven iban dirigidas al hermano menor del líder del clan, que solo pudo adivinar el significado del discurso. Aturdido, miró al muchacho y preguntó, ¿qué estás diciendo? Tú y él ni siquiera están tan lejos en edad. No puede ser tú, exactamente. Todo esto sucede más adelante para ti. Pero ese futuro no va a existir. Lo he alterado por el bien de mi madre. El chico frunció el ceño y su rostro se endureció ante el dolor. Mi madre era una persona amable y hermosa. Nunca debió ser obligada a vivir ese tipo de vida. El joven de azul dejó escapar un profundo suspiro. En silencio, habló en la cueva oscura. Después de su muerte me enteré de una forma de cambiar el pasado. Entonces vine aquí. Su voz resonó en las paredes de roca y se desvaneció. El hermano menor del líder del clan rumió una y otra vez lo que el chico había dicho. Finalmente, dijo. Así que eso significa que eres lo que dijo el chico. Solo apuntaba a una cosa. Había venido del futuro cercano para cambiar el pasado. El de azul era el engendro del líder del clan y una mujer que había secuestrado. El joven había retrocedido en el tiempo para salvar a su madre de su destino. Sonaba ridículo, incluso increíble. Sin embargo, el hecho de que el chico llevara una copia de la espada del líder del clan era una prueba poderosa. Al fin y al cabo, el arma debía ser legada al siguiente jefe de la facción de bandidos. Dime tu nombre, insistió el hermano menor del líder del clan, sin entender apenas por qué lo había dicho él mismo. Simplemente sentía que si no lo preguntaba ahora, nunca lo sabría. No quedaría nada del chico. Sería como si nunca hubiera estado allí. Tal vez el hombre le pidió un nombre porque lo creía. Por primera vez, el rostro del chico se relajó. Fuiste el único que se solidarizó con mi madre. Me ayudaste cuando era pequeño y la enterraste en su pueblo natal. Por eso te voy a contar todo. Mi nombre y cómo llegué aquí. El chico miró a su padre en el suelo.
Un charco de sangre dejaba claro que le quedaba poco tiempo. Eso estaba claro para los tres presentes. El chico devolvió la espada a su funda y se la presentó a su joven tío. Si es posible, dale esta espada a mi madre algún día. Dile que es un regalo de alguien que desea su felicidad. En cuanto el padre del niño muriera, desaparecería con él. Al acercarse ese momento, el tío aceptó la espada y asintió. El lado oriental del continente albergaba la gran nación de Gandona y un país igualmente grande llamado Mensane. También había muchos estados mucho más pequeños que salpicaban la zona. Esto creó una tierra, con muchas fronteras internacionales entrecruzadas. Desgraciadamente, esto daba lugar a menudo a conflictos. Muchos de los dominios más pequeños invadían repetidamente a sus vecinos. La invasión de Farsas por parte de Yarda hace 10 años fue uno de esos casos. A pesar del repentino ataque de Yarda, Farsas repelió fácilmente la incursión. En aquel momento, Yarda estaba en camino de alcanzar el estatus de nación importante, pero la derrota le hizo renunciar a la mitad de su territorio. Hace 100 años, Farsas construyó la fortaleza de Minedard para vigilar su tumultuosa frontera oriental. Era la mayor guarnición del país, con 30.000 soldados estacionados allí en todo momento para asegurar el límite del territorio de Farsas. ¿Vas a inspeccionar la fortaleza? Yo también iré. Si te quito los ojos de encima, seguro que acabas en problemas, dijo Timasa. Eres la única persona que diría eso, respondió Oscar. Todo el mundo lo piensa. Solo que no te lo dicen. Oscar miró a la bruja desde su escritorio. La bruja estaba de pie ante él, hojeando su pila de papeles. En 3 días, Oscar se dirigiría a Minedar con varios oficiales militares para realizar una inspección periódica. Mientras la bruja leía sobre la frontera oriental, tarareó con admiración. Veo que hubo una escaramuza hace 10 años. Una pequeña, sí. No estás muy al tanto de estas cosas, ¿verdad? Normalmente me mantengo al margen. Hace 10 años significa que estabas vivo para verlo, ¿verdad? Oscar pensó que la larga vida de Tinasa a menudo le hacía expresar las cosas de forma algo extraña, pero se guardó esa idea. En su lugar, volvió a sus recuerdos del conflicto. Sí. Lo recuerdo porque durante las negociaciones del alto el fuego, Yarda dijo que querían que me casara con su princesa. ¿Qué pasó con eso? Presionó Tinasa. No estuve de acuerdo. Solo habría empeorado las cosas, explicó Oscar. Oh, claro, dijo Tinasa. En ese momento, Oscar todavía tenía su maldición. Si la princesa de Yarda se hubiera quedado embarazada y hubiera muerto, la tenue paz de las dos naciones se habría roto en un santiamén. La propia rompedora de la maldición murmuró, ciertamente, evidentemente habiendo desterrado todo recuerdo de la maldición ahora que había desaparecido. Al parecer, Yarda lamentó amargamente todo el asunto, ya que interpretaron que el inexplicable rechazo de Farsas a la oferta significaba que una princesa de Yarda no era lo suficientemente buena para ser reina de Farsas. Sin embargo, Yarda se encontraba en una posición demasiado débil como para retirarse de las conversaciones de paz en aquel momento, y 10 años no habían servido para cerrar la brecha de poder entre los dos estados vecinos. Mientras Oscar atendía a otros asuntos, añadió. Tardaremos unos 3 días, así que haz las maletas. De acuerdo, respondió Tinasa. Devolvió los papeles que había recogido al escritorio y desapareció de la habitación. Resoplando por la brusquedad con la que se había ido, Oscar recogió los documentos. El día de la observación, Oscar, Tinasa, el general Granfort y 3 oficiales utilizaron un dispositivo de transporte para llegar a la fortaleza de Minedard. Farsas tenía más de 40 generales, y Granfort era el más veterano de ellos. Sus recelos iniciales hacia la bruja se habían suavizado bastante con el tiempo. Probablemente esto tenía que ver con que el padre de Oscar, el antiguo rey, relatara los acontecimientos de hace 70 años a los miembros del Consejo Real. Esto sirvió para aclarar la idea errónea de que Tinasa era una bruja que tramaba la posesión del país y reveló que había reclamado el trono de Tuldar. Alguien así debía ser reconocido como muy valioso para la sociedad. Granfort y los demás llegaron a acogerla como un contrapeso a Oscar, teniendo en cuenta que a menudo lo regañaba y lo mantenía a raya. 2 generales destacados en Minedard recibieron al grupo de inspección. El general Edgard, que comandaba la fortaleza, era par de Granfort. El otro, Galen, era un oficial bastante joven de solo 27 años. Ambos parecían sorprendidos de ver a la bruja, pero disimularon ese sentimiento inmediatamente y se arrodillaron para hacer una reverencia a su rey. Una vez terminados los saludos rituales, Tinasa tiró de la manga de Oscar. Realmente creo que debería haber venido disfrazada, eso no sería divertido para mí.
Está bien, respondió Oscar en tono cortante. Tinasa frunció el ceño. Mientras le seguía por un pasillo de la fortaleza, miró por la ventana y vio a unos niños jugando en un patio inferior. Los niños viven aquí. Los habitantes de un pueblo cercano viven aquí desde el año pasado. Los hombres del pueblo murieron en una batalla, así que Minedarta cogió a sus ancianos, mujeres y niños. Una batalla, suspiró Tinasa. Los alegres gritos de alegría de los niños resonaron por todo el patio. Karel, un soldado destinado en Minedart, vio que era su hora de descanso y se dirigió al patio. Cuando los niños lo vieron, dejaron caer las piedras con las que jugaban y corrieron hacia él alegremente. Karel. Cuéntanos una historia. Queremos una historia. ¿Una historia, eh? ¿Qué quieren oír? La historia del caballero azul. ¿Otra vez? Preguntó Karel. Se quitó la espada y la colocó en el suelo antes de sentarse con las piernas cruzadas. Solo tenía 18 años. Habiendo ingresado en el ejército hace 2 años, Karel estaba todavía en la fase de formación de reclutas. Los chicos le rodearon, con los ojos brillando de expectación. Érase una vez, cuando nuestro asentamiento era una vasta pradera, que vivía una hermosa muchacha en una aldea. Un flujo interminable de pretendientes anhelaba su mano en matrimonio. Pero ella los rechazó a todos. Supongo que ninguno era muy guapo. Calla y escucha. Pero un día, unos hombres malos a caballo atacaron la aldea. Los hombres malos prendieron fuego a las casas, quemaron el pueblo e intentaron matar a la gente. Pero entonces apareció un caballero vestido de azul. Expulsó a los hombres malos y salvó a la niña que estaban a punto de llevarse. Ella se sintió muy conmovida y dijo que estaría encantada de casarse con él, pero él se negó y desapareció. El fin. Karel, eso ha terminado demasiado rápido. Cuéntanos una historia mejor. Los niños protestaron uno tras otro. Karel respondió con seriedad. Todo es verdad. Esa es su historia, y no pidan más. Los niños siguieron haciendo pucheros, y Karel estaba tratando de tocarles las mejillas cuando oyó una risa de una mujer joven detrás de él. Al darse la vuelta, vio a una mujer encantadora y desconocida de pie. Ella le miró a los ojos y le saludó con la cabeza. Lo siento. Tenía curiosidad por saber qué tipo de historia estabas contando, dijo la bruja del rey mientras sonreía. Si eso se acabó demasiado rápido, ¿significa que la verdadera historia es mucho más larga? Karel se puso nervioso al conocer su identidad, pero cuando Tinasa le pidió detalles sobre el cuento, volvió a sentarse. Los niños habían perdido el interés y se habían ido a hacer dibujos en el suelo a cierta distancia. La historia que conté es en realidad un hecho real que ocurrió en nuestro pueblo hace 200 años. Al parecer, el caballero azul era el hijo de la chica que salvó. ¿Era así que estás diciendo que vino del futuro? Preguntó Tinasa. Así es. Era el hijo que tuvo después de ser secuestrada por los jinetes. Se dice que vino al pasado para cambiar el destino enfermizo de su madre. Sin embargo, cambiar el pasado de esa manera significaba que él nunca nacería. Incluso sabiendo eso, la salvó y la leyenda dice que esta es la espada que el caballero azul dejó atrás. Karel levantó la espada que había dejado a un lado. La empuñadura tenía grabado un motivo de caballo. La hoja parecía bien usada, pero cuidadosamente mantenida. El hecho de que hubiera sido transmitida durante 2 siglos sugería que podía haber algo de magia alojada en ella. La bruja examinó el arma y luego expresó una objeción. Ya veo, creo que esta historia está lejos de ser del tipo que se destina a los niños. Como cuento popular, estaba bien hecho, pero era de dominio público que no había forma de retroceder en el tiempo, ni siquiera con magia. La parte del caballero que venía del futuro no era cierta, pero seguía siendo una historia intrincada. Tinasa volvió a mirar a los niños que jugaban. ¿Son del mismo pueblo que tú? Preguntó. Sí, en realidad, nuestro hogar fue atacado por una tribu de jinetes hace 1 año. Enviamos tropas para defendernos, pero casi todos los hombres fueron asesinados. A los supervivientes se les permitió amablemente quedarse aquí. A veces me maldigo por no haber estado allí. Estoy seguro de que podría haber hecho algo. Karel se mordió el labio. El rostro de Tinasa se ensombreció. Según Oscar, una banda de jinetes que no pertenecía a ningún país, un grupo conocido como los Ito, llevaba mucho tiempo asolando estas tierras. Eran nómadas y vagaban de nación en nación. Sus incursiones eran repentinas y desaparecían tan rápido como llegaban. Se han hecho muchos intentos para acabar con ellos, pero como cruzaban inmediatamente a otro país y se escondían, habían evitado la justicia durante mucho tiempo.
La mujer del jefe de la aldea no ha sonreído en todo un año porque su marido murió protegiéndola. No puedo permitir que se salgan con la suya, escupió Karel, y sus manos se cerraron en un puño. La ira llenaba sus ojos, como si sus odiados enemigos estuvieran allí mismo, delante de él. La venganza engendraba más venganza. Tinasha lo sabía muy bien. Por eso no podía permitir ninguna amenaza a Oscar, ni siquiera la más pequeña. Ella intervendría y las cortaría de raíz antes de que pudieran tomar forma de venganza. Sabía que eran trucos irrisorios. También sabía que aceptaría que algún día la mataran por ello. En cualquier caso, había vivido demasiado tiempo para aferrarse a los ideales, sus manos ya estaban cubiertas de sangre. Después de la cena que siguió al primer día de inspección, Galen le preguntó a Oscar por su forma de dormir y este se echó a reír. El resto del grupo se quedó boquiabierto mientras su rey aullaba escandalosamente. ¿Dije algo que no debía?, preguntó Galen. Increíble. ¿Alguien te ha puesto en esa situación?, se rió Oscar. Galen había preguntado a Oscar si la bruja se quedaría con él. Parecía una pregunta bastante inocente, pero también podría haber sido obra de los miembros del consejo que habían molestado a Oscar sobre el matrimonio y los herederos. Después de que Oscar declarara que no tenía intención de elegir a nadie más que a Tinasha, bastantes personas intentaban ahora empujarle en esa dirección. Oscar se preparó para decirle a Galen que estaba equivocado, pero Tinasha habló primero desde su lugar al lado del rey. Con una pizca de exasperación, dijo: si a Oscar no le importa, a mí tampoco. ¿Tienes fiebre o algo así?, preguntó Oscar, poniendo su mano contra la frente de ella con verdadera confusión. Ella no se sintió acalorada, aunque sí frunció el ceño al mirarlo. Fui yo quien insistió en venir. Está bien, solo cambiaré mi forma. Oh, claro. Oscar recordó cómo se había transformado recientemente en un dragón como Nark. La bruja tenía la capacidad de cambiar su apariencia externa y su edad a voluntad. Siendo Tinasha una criatura totalmente diferente, era cierto que no habría nada impropio en que se acostaran juntos. En ese caso, no tengo ninguna queja, declaró Oscar. Galen dio un suspiro de alivio y se marchó. Oscar y Tinasha se quedaron solos, y la bruja dijo con sentimiento: en realidad es perfecto. Así sabré si te escapas por la noche. Realmente no hay confianza en esta relación, gimió Oscar. Me parecería extraño que la hubiera, replicó Tinasha con frialdad, y luego dejó escapar un pequeño bostezo. La sobremesa se prolongó hasta bien entrada la noche. El principal tema de discusión fue la renovada actividad sospechosa de Yarda. Oscar dio instrucciones para que se investigara, y luego se retiró a su dormitorio. Allí encontró a la bruja dormitando en el sofá. Parecía que se había bañado y se había puesto ropa de dormir. Tinasha, no te duermas ahí, dijo Oscar, dándole unos ligeros golpecitos en la mejilla, pero ella no se removió. Si me escabullera ahora jamás se enteraría, pensó Oscar con pesar. Por desgracia, aunque lo hiciera, ahora no había nada que hacer. Decidiendo dejar que Tinasha descansara como es debido, Oscar levantó su ligera estructura y la llevó a la cama, y entonces se detuvo. Recordó cómo se levantó de la cama la última vez que la acostó así. El trauma de hace 400 años era la causa de eso, pero Tinasha podría seguir atormentada por esa misma pesadilla. Incluso si las cosas con la Nat se habían resuelto, Oscar no podía estar seguro. Tras unos segundos de reflexión, se sentó en la cama con Tinasha en brazos. La recostó en su regazo y le volvió a tocar la mejilla. Despierta, despierta. Con un pequeño gemido, los ojos de la bruja se abrieron. Unas esferas oscuras y cargadas de sueño parpadearon hacia Oscar. Si te vas a dormir, hazlo en la cama, reprendió Oscar. Está bien, murmuró Tinasha, arrastrándose hasta una esquina de la enorme cama con su ayuda. Luego se acurrucó como un gato y volvió a dormirse. Aunque Oscar se sintió aliviado al ver que no estaba teniendo una pesadilla, se dio cuenta de otra cosa con disgusto. No has cambiado de forma en absoluto, murmuró, agarrando un mechón de su cabello. Esta vez, sin embargo, ella no mostró signos de despertar. Suspirando, Oscar cubrió a Tinasha con las mantas y luego se fue a tomar su propio baño. Había imágenes que nunca podría olvidar. La sangre y el cuerpo de su marido caído. El joven que pudo ver justo al lado de su cuerpo. Su brazo en el suelo. Por la razón que sea, estos horripilantes recuerdos del pasado se reproducen en blanco y negro. El único color eran los escalofriantes ojos del hombre que la miraba fijamente. Eran de un verde intenso, el color de un bosque que no conocía el sol. Ella no quería verlo nunca más. No quería mirar, pero ese verde seguía atormentándola.
Después de dejar a la bruja donde estaba e irse a dormir, Oscar se despertó en plena noche con una extraña sensación de asfixia. Parpadeó para abrir los ojos, pero le costó ver algo. Su cuerpo se sentía pesado. Algo cálido le tocaba. Mientras eso ocurría, se dio cuenta de que algo se había deslizado entre sus labios y estaba lamiendo su boca. Se despertó al instante. Oscar estaba temblando y mareado. La lengua de la mujer se entrelazó con la suya. Sus manos estaban sujetas, y él movió una para tocar su mejilla. Ella lo notó y se apartó lentamente. Se sentó y puso una mano a lo largo de su cara. Él la estaba mirando fijamente. Con los ojos vacíos de un soñador, miró sus ojos azules y habló. No son así, murmuró Tinasha, y de repente gritó. ¡No! Con ese grito, se levantó de un salto. Oscar se quedó boquiabierto. ¿Qué crees que estabas haciendo? Me he sincronizado, respondió Tinasha, sonando mortificada. Se agarró los lados de la cabeza mientras se inclinaba sobre la cama. Mientras ella gemía angustiada como una niña, Oscar volvió en sí y le dio unas palmaditas en la cabeza. Ya está bien, explícate. No entiendo lo que está pasando. ¿De repente tienes ganas de casarte conmigo? En absoluto. No tienes que responder tan rápido. Estaba en un sueño profundo, así que soñé en la frecuencia de otra persona. ¿Qué demonios? Preguntó Oscar, frotándose las sienes. La forma en que lo habían despertado de la cama le había dejado la cabeza dando vueltas. Consultando el reloj, vio que aún faltaban horas para el amanecer. La bruja se arrodilló y se sentó en la cama. Ahora parecía más serena. Lo más probable es que alguien en esta fortaleza esté durmiendo y soñando con algo apasionado. Están transmitiendo inconscientemente esos pensamientos. La persona en cuestión probablemente tiene magia, pero probablemente no sabe cómo controlarla. Algo así no afectaría a la gente normal, pero yo tengo magia, y estaba cansada, supongo que lo capté. Lo siento. Eso fue malo para mi corazón. Por favor, olvídate de todo, suplicó la bruja, arrastrándose. El solo hecho de mirarla así llenó de cansancio a Oscar. Ni siquiera se planteó aprovechar la situación. Simplemente estaba agotado. Este breve y extraño incidente le había dejado la sensación de que unas pesadas piedras agobiaban sus nervios. Dijiste que no eran así. ¿Que no era como debía? Preguntó Oscar. El color de tus ojos, creo. No eran verdes, admitió Tinasha. Me alegro de que te hayas despertado, dijo Oscar con frialdad. La bruja se negó a mirarle a los ojos. Aunque su respuesta no hubiera sido tan frígida, seguía estando demasiado avergonzada de su propia conducta. De todos modos, voy a volver a dormir. Será mejor que cambies de forma como dijiste que harías. Bien. Oscar volvió a tumbarse, rodando de forma que quedara de espaldas a Tinasha. La bruja finalmente levantó la cabeza y se transformó en una gatita negra. Débilmente, envolvió su cola alrededor de sí misma. Desgraciadamente, el sueño le resultó esquivo después del vergonzoso error que había cometido. Cuando se despertó a la mañana siguiente, Oscar recogió a la gata acurrucada junto a su almohada. El animalito dio un gran bostezo y saltó a su hombro, donde se estiró. Oscar le acarició el cuello y le dijo, en voz baja. Si quieres seguir siendo una maga espiritual, será mejor que te quedes en esa forma todo el día. La advertencia provocó un escalofrío en la gata, y la criatura se encogió sobre sí misma, con las orejas caídas. Durante la mañana del segundo día de inspección, Oscar hizo una ronda por la fortaleza. Escuchó las discusiones sobre las reparaciones de los deteriorados muros del bastión. Después, se retiró a un estudio improvisado y revisó otros informes. Algunos representantes de los aldeanos refugiados solicitaron una audiencia. Oscar se la concedió, y entraron un anciano, el antiguo jefe de la aldea, y una encantadora joven de unos 20 años. Llevaba el cabello dorado y pálido recogido, lo que revelaba las líneas de sus finas facciones. Normalmente habría sido una belleza sin igual, pero en ese momento, unas pronunciadas sombras entristecían su aspecto. Al sentir la presencia de visitantes, la gata negra acurrucada en la esquina del escritorio levantó la cabeza. Se incorporó lentamente y miró a la joven. Oscar se dio cuenta y la miró. Ya veo. Así que eres tú. ¿Perdón? Preguntó la mujer. No, no es nada. La mujer se presentó como Elce, la viuda del jefe asesinado. Incluso cuando sonreía para ser cortés, la pena se podía notar en cada línea de su rostro. Una vez concluidos los saludos, se dio la vuelta para marcharse, pero Oscar la llamó para detenerla. ¿Tenía su difunto marido los ojos verdes? Su pregunta casual hizo que ella se pusiera rígida. Su expresión de dolor se congeló en shock, lo que a Oscar le pareció sospechoso. No, eran marrones.
El anciano ex jefe fue quien respondió. Perdón por preguntar algo trivial. Pueden irse, declaró Oscar. Una vez que salieron de la habitación, apoyó la barbilla en una mano, pensativo. Aburrido, hizo rodar la bola de cristal ornamental sobre el escritorio hacia la gata. Sus orejas se levantaron y se abalanzó sobre ella. Oscar acarició a la gata mientras jugaba con la esfera, y le susurró en sus negras orejas. ¿A quién crees que estaba viendo en su sueño? La gata agachó la cabeza encogiéndose de hombros y volvió a golpear la bola con una pata negra, haciéndola girar. Al mediodía, Oscar salió de la fortaleza a caballo con Granford y los demás oficiales y soldados. La inspección de Minedar fue también una especie de excusa para comprobar las cosas en el país vecino de Yarda. Con una gata negra montada en su hombro, Oscar contempló con curiosidad una extensión escarpada de color marrón rojizo desde su posición en un acantilado. El paisaje cambia como si realmente hubiera una especie de frontera. Tiene un aspecto completamente distinto al de los alrededores de la fortaleza. La gente dice que esta zona se formó a partir de algún tipo de levantamiento del lecho rocoso durante la Edad Oscura. Hay cañones aún más pronunciados cerca de la frontera y pequeñas fisuras ocultas en el suelo, así que tengan cuidado, advirtió Tinasa. Lo tendré, dijo Oscar. Colinas rocosas y picos dentados de diferentes tamaños se agrupaban para formar una muralla natural. La formación había salvaguardado durante mucho tiempo el frente oriental de Farsas hasta que se construyó Minedar. Una fuerza de incursión que marchara hacia el oeste de Farsas tendría que desviarse hacia el sur para evitar el difícil terreno. Eso situaría el camino de tal ejército cerca de la frontera con Gandona. Sin embargo, 10 años atrás, Yarda había cruzado estos precipitados cañones para invadirlos. La mitad oriental del barranco rocoso había pertenecido a Yarda en aquel momento, lo que les permitió realizar sus preparativos sin que Farsas lo supiera. Oscar acarició a la gata en su hombro. Es hora de volver. Todavía tengo que recorrer el pueblo. Hoy se cumple un año desde que el pueblo de los refugiados fue atacado. Se han puesto en marcha planes para ayudarles a reubicarse. Sin embargo, muchos querían echar un vistazo a las ruinas de su antiguo hogar antes de hacerlo. Habían abandonado juntos el fuerte y esperaban con una escolta en la base de la región del cañón. Oscar agarró las riendas y dio la vuelta a su caballo. Evitando los pilares rocosos que salpicaban el paisaje, guió a su caballo mientras bajaba serpenteando. Mientras Oscar se sacudía en la silla de montar, observó los rasgos afilados de su entorno. Cuando estoy con Tinasa, a menudo nos teletransportamos. Es agradable viajar normalmente por una vez. Al oírlo, la gata negra golpeó la cabeza de Oscar con una pata delantera. Sin embargo, al rey no pareció importarle las bofetadas de la gata. El resto del grupo, que le seguía, no sabía muy bien cómo responder y se mantuvo en silencio. Cuando estaban a mitad de camino, el caballo de Oscar se detuvo de repente. La gata negra que llevaba al hombro levantó la cabeza. «Su Majestad». «¿Qué ocurre?», llamó Granford. Antes de que Oscar pudiera responder, una sombra se cernió sobre él. Al mirar hacia arriba, vieron una alineación completa de hombres de pie en las colinas rocosas que se elevan a ambos lados. Cada hombre tenía una flecha preparada. El rey tenía cerca de 50 proyectiles apuntando hacia él. Con asombrosa calma, reflexionó. «¿Ito, Creía que eran una tribu de caballos. ¿Dónde están los caballos?» «Ese Su Majestad no debería provocarlos», insistió Granford. «Tinasa, no hagas ningún movimiento». «Quédate agachada», le ordenó Oscar a su protectora. Oír su nombre calmó un poco los nervios de los hombres. Pero la gata, ya medio en pie, le lanzó una mirada de protesta antes de volver a posarse de mala gana sobre su hombro. Uno de los arqueros de Ito se adelantó. Era alto y parecía tener unos 30 años. Miró al grupo de farsas con ojos del mismo tono verde intenso que un bosque sin sol. «Soy el líder de los Ito. Quiero hablar con el más poderoso de ustedes». «Supongo que ese soy yo», dijo Oscar. Luego, con toda la majestuosidad de un rey infundiendo su tono, pasó a ordenar. «Dinos tu nombre». Todos los habitantes de Farsas se incorporaron al oír eso, y los arqueros también retrocedieron ligeramente. Solo el hombre que se había declarado líder del Ito recibió la mirada de Oscar sin inmutarse, aunque parecía sorprendido. Sacó pecho y declaró con arrogancia. «Me llamo Javi. Queremos algo y hemos venido a negociar». «Eres muy descarado para ser un ladrón». «No nos importaría cortarlos a todos aquí y ahora», le espetó Oscar. «Esas son grandes palabras teniendo en cuenta la situación en la que estás». «¿No tienes ojos?», replicó Javi.
Probablemente razonó que con todas las flechas de sus arqueros apuntando al grupo de farsas desde el terreno alto, podrían matarlos a todos en un segundo. Sin embargo, en el instante en que se soltaran una sola flecha, serían los Ito los que caerían. Oscar solo había viajado a la frontera con un grupo pequeño, precisamente porque había menos gente a la que proteger si estallaba una pelea. El rey de farsas respondió con un encogimiento de hombros. Todos ustedes pueden pensar lo que quieran. El saqueo ha sido la forma de vida de nuestro clan durante mucho, mucho tiempo. Estamos orgullosos de ello. ¿En qué se diferencia eso de tomar un ejército y atacar otro país? Estoy siguiendo una forma de vida mucho más honesta que la de un hombre que no lucha y se limita a dar órdenes, espetó Javi. Una sonrisa cínica se dibujó en los labios de Oscar cuando el pelaje de la gata negra que tenía sobre el hombro se erizó. Abrió la boca para gruñir amenazadoramente, pero Oscar la sujetó por el cuello. Ignoró el forcejeo del animalito. «Te encanta hablar, ¿verdad? ¿Qué quieres?», preguntó Oscar. «Una mujer», respondió Javi. En ese momento, Oscar y la gata intercambiaron una mirada. Una brisa seca soplaba desde la aldea desierta. Desde el caballo, Elce contempló la distancia. Una vez este había sido un lugar pacífico. En ese momento, Elce había pensado que las cosas seguirían así para siempre. No había sido infeliz con su marido ni con su vida en el pueblo. Elce se había casado con el hombre que le habían ordenado y había construido un hogar con él. Él la quería y su vida era idílica. Era muy feliz, hasta el día en que la aldea fue atacada. El hombre que mató a su marido. Sus ojos se habían clavado en ella. Elce no quería volver a verlo. Sin embargo, se encontró incapaz de olvidar esos profundos ojos verdes. ¿Cuántas veces había deseado olvidarlos? Había pasado muchas noches deseando desesperadamente volver a ser como antes. Cuanto más pensaba, más plagaban esos ojos sus sueños. No sabía cuánto tiempo pasaría hasta que pudiera escapar de ellos. «¿Qué ocurre, mi señora?», preguntó Karel. La pregunta hizo que él se volviera en sí. El joven asignado para vigilarla era de su pueblo. La preocupación en su voz era evidente. Elce sacudió la cabeza minuciosamente. «No es nada. Me disculpo. Cada vez que la llamaban mi señora, término con el que se designa a la esposa de un jefe, la realidad volvía de golpe. Se sentía asfixiada, como si no pudiera ir a ninguna parte. Esa sensación de vacío se debía absolutamente a que había perdido a su marido. Elce ya no podía ver un lugar al que dirigirse ni un camino que recorrer. Desde ese día, se quedó congelada. «Elce», llegó la voz del antiguo jefe que la había acompañado. Se dio la vuelta, pero se quedó atónita. ¿Por qué? El grupo de expedición del rey bajaba de las colinas rocosas, pero sus miembros habían cambiado claramente desde que partieron. El general Granfort estaba a la cabeza del grupo, en lugar del rey. Además, entre ellos se mezclaban hombres que parecían ser jinetes de Ito. Los guardias que rodeaban a Elce empezaron a preocuparse por lo sucedido. El rostro de Karel se ensombreció al ver a sus odiados enemigos. Sin embargo, Granfort se acercó al galope a Elce y le dijo: «Te pido disculpas, pero la situación ha cambiado. Necesitamos que vengas con nosotros antes de ir al pueblo». «¿Ir con ustedes? ¿A dónde? ¿Por qué?» «Es una citación de su majestad. Por lo menos, debes venir con nosotros», declaró Granfort con una mirada grave. Luego hizo girar su caballo. Adormecida por la sorpresa y la incomprensión, Elce lo siguió, solo para reencontrarse con aquellos ojos verdes que había deseado desesperadamente no volver a ver. Las protuberancias rocosas sobresalían juntas en la cima de una colina compuesta por roca de color marrón rojizo. Sobre ella había un claro natural y abierto. Era circular y estaba situada sobre enormes columnas naturales. El lugar era tan alto que una caída significaba casi con seguridad la muerte. Sin embargo, había grandes trozos de piedra que se elevaban más alto a su alrededor. Oscar desmontó de su caballo y se llevó solo a la gata a la meseta de forma inusual. Miró a su alrededor con admiración. «Es como una jaula gigante. Interesante. No sabía que existía este lugar. Este es un lugar sagrado para los Ito. Se dice que hace mucho tiempo, un dios visitó este lugar». «¿Un dios? ¿Fue Aetea? ¿Un hijo de Aetea?» «No. El nombre del dios se ha perdido. Era alguna otra deidad». La extraña forma de hablar de Javi hizo que Oscar mirara a la bruja en forma de gato, pero ésta solo movió la cola con desinterés. Después de todo, Tuldar había sido una nación mágica atea. Más de 30 jinetes de Ito se dispusieron alrededor del claro sagrado, sin hacer ningún esfuerzo por ocultar su hostilidad. Oscar no prestó atención a su actitud, inspeccionando las grietas y fisuras del suelo.
Levantó la vista para preguntar a Javi. ¿Así que quieres un duelo? Así es. Si quieres llamar a los hombres de la fortaleza para luchar, enviaré un mensajero. No es necesario. Me conformaré con los hombres que tengo aquí. Los guardias que acompañaban a su rey no parecían intimidados, a pesar de que les superaban en número casi 5-1. Devolvieron la mirada a la hilera de hombres de Ito que rodeaban la orilla y que emanaban una fría animosidad. En ese momento, Granfort apareció en la cima del estrecho camino de la colina que conducía al claro. Elce lo siguió, y se puso blanca como una sábana cuando vio a Javi. La miró fijamente. Ha pasado un tiempo. Ah, fue todo lo que consiguió sacar antes de quedarse inmóvil. Oscar ladeó la cabeza para mirarla. ¿Te ha contado Granfort la situación? Ah, sí, respondió Elce. Ella era lo que Javi quería. Hace un año, había fracasado en su intento de llevársela. Esta vez seguro, juró usar la fuerza para llevársela. Actualmente, Elce no tenía a nadie que la protegiera. Tanto su marido como los hombres del pueblo estaban muertos. Así que Javi insistió en que alguien de la fortaleza que la había acogido actuara como su defensor. Como no quería entrar en una guerra abierta con las tropas de Farsas y desperdiciar las vidas de su clan, el hombre de Ito había propuesto un duelo. La exigencia fue la gota que colmó el vaso para el bando de Farsas. Muchos perdieron los nervios y llamaron a los Ito ladrones audaces y codiciosos. Para ellos, los Ito eran criminales y no estaban en condiciones de pedir un encuentro justo. Querían que se convocaran tropas para aplastar a los asaltantes de frente. Los habitantes de Ito no dejaron de quejarse. Cuando saqueaban las ciudades, no mataban a las mujeres ni a los niños, y tenían que mantener a sus propias familias. Para ellos, el saqueo era un deber que debían cumplir para mantener el modo de vida de su clan. Sin embargo, independientemente de las circunstancias de los Ito, el saqueo y el pillaje eran actos que Farsas no podía permitir. No había forma de que Farsas se limitara a asentir con comprensión y a reconocer las afirmaciones del clan Ito. Ahí fue donde se rompieron las negociaciones. Fue Oscar quien rápidamente puso fin a las cosas. Ante nosotros se encuentra un enemigo que nos ha eludido durante mucho tiempo. Si podemos ganar el duelo y conseguir que hagan lo que decimos, eso acelerará las cosas. Eso significa que tú vas a ser el testigo. Y yo, tartamudeó Elce, tan aturdida que era como una muñeca hueca que no podía moverse. Se quedó sin palabras mientras emociones incontrolables se abatían sobre ella. Detrás de ella, Karel miraba a Javi con ojos ardientes de odio. Javi apartó la mirada de ellos y señaló a Oscar. Tú elige a 3 de tus más fuertes. Yo haré lo mismo. ¿Te parece bien? Por supuesto. Será más rápido con menos gente. A decir verdad, no me importa si solo somos tú y yo. Qué mocoso tan estúpido eres. Lo único que haces es hablar de más. La gente que te rodea debe sufrir mucho, resopló Javi. La gata negra intentó abalanzarse sobre él desde el hombro de Oscar, pero el rey le rodeó el vientre con una mano para sujetarla. La gata luchó desesperadamente contra él, pero no pudo escapar de su agarre. Si ganamos, tienes prohibido cualquier tipo de saqueo y pillaje en Farsas a partir de ahora y ya sabes lo que pasará si faltas a tu palabra, afirmó Oscar, su voz se volvió grave y amenazante de repente. Javi se estremeció ante el decreto, pero disimuló el movimiento inconsciente y asintió. Cuando Javi se dio la vuelta y dio una señal, 2 hombres de la fila de la orilla se adelantaron para luchar en el duelo. Tras aprobarlos, miró fijamente a Elce, que seguía temblando junto a Granfort. Ella le devolvió la mirada, con su hermoso rostro cargado de miedo. No era diferente a la de hace un año. Parecía tan desamparada e indefensa que una ráfaga de viento podría hacerla volar. Sin embargo, eso era precisamente lo que infundía tanta atracción en Javi. La había conocido durante un saqueo en el que el olor a sangre flotaba en el aire. Escudada en la espalda de su marido, había luchado por sostenerlo. Era hermosa. Javi se quedó prendado a primera vista. El brillo feroz de sus ojos al mirar a su marido le había cautivado por completo. Quería que sus ojos brillaran de esa manera para él. Entre los desvaídos recuerdos de Javi, solo la imagen de ella permanecía vívida y brillante. Nunca podrá olvidar la mirada de asombro en sus ojos mientras le miraba por encima de su marido caído. Nunca había sentido tanto apego hacia otra persona. Pero la quería mucho. No podía rendirse. Por eso ahora estaba aquí. Sin dejar de mirar a Elce, Javi se frotó el brazo izquierdo. Se lo habían vuelto a colocar por arte de magia. La recuperación de la extremidad para que funcionara correctamente había requerido una cantidad considerable de dolor y trabajo duro. Los ojos de Elce se abrieron ligeramente. Sus finos labios temblaron. Rascándose la cabeza con fastidio, Oscar se dirigió hacia donde estaba su equipo.
Así que definitivamente soy uno de los tres. ¿Qué hacemos con los otros dos? Agarró a la gata por la nuca y la levantó a la altura de los ojos. Siguiendo el orden de fuerza, esta debería ser la primera, pero ahora mismo es solo una gata. En ese momento, el contorno de la gata se onduló. La pequeña gatita negra volvió a adoptar la forma original de la bruja en un instante. El rostro de Oscar se ensombreció mientras le regañaba. Te dije que no volvieras a cambiar. ¿Estás pidiendo que te castiguen? Solo porque sea una gata, no puedes agarrarme por la nuca. Me asfixiaré, escupió Tinasha. Los demás se quedaron sin palabras ante la repentina aparición de la bruja. Nadie pensaba que la gatita malhumorada del rey fuera su protectora disfrazada. Frotándose la nuca, Tinasha dijo de improviso: participaré. No, se negó Oscar. Déjame terminar de esos dos con los que va, el más bajo es probablemente un mago. Oscar observó a los dos hombres que estaban en el claro. Tanto el gigante musculoso como el hombre de baja estatura llevaban espadas y no parecían magos. Sin embargo, si Tinasha lo decía, Oscar la creía. Bien. Te lo dejo a ti. Entendido, respondió Tinasha, que ya empezaba a atar su larga melena. Acercándose a Oscar, susurró. Además, ¿no hay algo extraño en este lugar? Siento una presencia extraña. Una presencia extraña, dicen que es un lugar sagrado. ¿Podría ser eso? Algo en la historia de una visita de otro dios es sospechoso. Si no era algún miembro del linaje de Aetea, entonces ¿qué tomaron por un dios? ¿Quizás un demonio de alto rango? Ese tipo de cosas ocurren a menudo. Sí, pero creo que es algo más, se interrumpió Tinasha. La bruja se devanó los sesos, tratando de averiguar qué era lo que la atormentaba. Lanzó una mirada a Oscar con sus ojos oscuros. Tal vez debería transportar a todos a un lugar diferente, como los terrenos de entrenamiento del castillo o algo así. Eso sería ciertamente interesante, pero no creo que lo acepten. Solo tenemos que hacer que nuestra victoria sea rápida, dijo Oscar, dándole una palmadita en la cabeza. Fue entonces cuando un joven corrió hacia él. Su Majestad. Por favor, elíjame. El llamamiento procedía de un Karel de aspecto bastante desesperado. Oscar le miró a los ojos, que se arremolinaban con resentimiento. ¿Por qué? Preguntó el rey. Ellos son los que atacaron mi pueblo. Mataron a mi padre. Tinasha frunció el ceño. Oscar lo asimiló y luego volvió a mirar al soldado. ¿Cómo te llamas? Karel, su majestad. Lo tengo. ¿Estás dentro?, decidió Oscar, y la alegría floreció en la cara de Karel. Ahora puedo vencer a mis enemigos, pensó el joven. Miró a Elce, pero ella seguía mortalmente pálida y mirando fijamente a Javi. El primer combate del duelo fue entre Karel y Joaquín, el enorme hombre de Ito. Los espectadores contuvieron la respiración cuando los dos hombres sacaron sus espadas y se enfrentaron. Karel tenía el físico más delgado con diferencia. Contra una persona tan grande como Joaquín, parecía que un niño se enfrentaba a un adulto. Joaquín miró a su oponente y se burló. ¿Eres un superviviente de tu pueblo? Deberías haberte quedado escondido. Cállate, salvaje. Gritó Karel, preparando su espada. Era evidente para todos que destilaba inexperiencia. El partido parecía decidido incluso antes de haber empezado. Javi, sin embargo, frunció el ceño mirando a Karel. ¿Esa espada por qué la tiene? El arma de Karel era la viva imagen de una espada transmitida de líder a líder en el clan Ito desde tiempos remotos. Javi estaba seguro de que la verdadera espada había sido destrozada en una batalla durante la época del anterior líder del clan. A Javi le pareció sospechoso. Entonces recordó algo de su infancia. En lo más profundo de un lugar sagrado, había una historia grabada en la pared junto a un mural. Empiecen. Gritó una voz, señalando el comienzo del partido. Karel giró su espada en un enorme arco antes de correr directamente hacia Joaquín. Lanzó un golpe sobre su oponente con todas sus fuerzas. Sin embargo, Joaquín lo desvió con una sonrisa. Karel golpeó una y otra vez al gigante, pero ninguno de los golpes hizo contacto. Aún así, Karel siguió atacando de frente. Después de un rato de rechazar los golpes, los labios de Joaquín se curvaron y golpeó con fuerza desde arriba. Incapaz de soportar la fuerza del golpe, Karel salió despedido. Los Ito se rieron como si estuvieran viendo un espectáculo divertido. Maldita sea, murmuró Karel, con el rostro enrojecido por la vergüenza. Sin embargo, no se le permitió ni siquiera la oportunidad de volver a ponerse en pie. Joaquín bajó su espada para aplastar al joven. Todavía sentado, Karel se revolvió hacia atrás. La maniobra desesperada le había permitido ponerse a salvo, pero no parecía que fuera a poder evitar un tercer ataque.
Los ojos de Karel se cerraron anticipando la muerte. Sin embargo, no se produjo ningún impacto, por mucho que esperara. Abrió los ojos una fracción. ¿Qué? Había una esbelta espada ante sus ojos. La espada de Joaquín había sido desviada por una mucho más fina y ahora estaba clavada en el suelo. Un pequeño par de pies crujió en la arena junto a Karel, que seguía conmocionado. El partido continúa. Soy la siguiente, dijo la bruja con una voz tan fría como el hielo. Su larga cabellera de ébano estaba bien atada. ¿Vas a enviar a una mujer? Farsas debe estar quedándose sin gente capaz, se mofó Javi. En realidad es demasiado capaz, si puedes creerlo, replicó Oscar con ligereza. Todas las miradas estaban puestas en Tinasa, que preparaba su espada con indiferencia. Su traje de maga, muy ajustado, realzaba su esbelta y elegante figura. El segundo hombre en luchar, Íñigo, le sonrió lascivamente mientras le daba un largo y lento repaso a su cuerpo. Sacó una espada curva y se enfrentó a ella. Eres una buena mujer, aunque demasiado delgada. Quizá te despelleje. Desde luego, eres bienvenido a intentarlo, invitó Tinasa, mostrando una cruel sonrisa. Cuando llegó la señal de inicio, saltó del suelo. Su golpe no era potente, pero cayó con una velocidad temible. Por reflejo, Íñigo levantó su espada para bloquearlo. El arma de la bruja funcionaba tan rápido que la cabeza del hombre de Ito podía salir volando de sus hombros si perdía la concentración aunque fuera por un momento. Volvió a evaluar su desprecio inicial hacia la mujer. Con un sudor frío, Íñigo bloqueó 3 ataques más, y luego volcó su fuerza en lanzar un gran golpe. Tinasa lo esquivó y saltó hacia atrás. Tras esperar el momento oportuno, Íñigo apuntó la punta de su espada justo hacia ella. Lanzó un hechizo, vertiendo magia en ella. Sacó una cuerda invisible y envió la punta volando hacia la delgada estructura de Tinasa. La cuerda conjurada se enroscó alrededor de ella, atándola instantáneamente. Le levantaron los brazos y, con las muñecas atadas, dejó caer su espada. El bando de farsas estalló en una conmoción al ver aquello. Al otro lado, burdas sonrisas se extendían por los rostros de los miembros del clan Ito, que eran muy conscientes del poder de Íñigo. No muchos magos usaban espadas. Pocos habrían adivinado que Íñigo podía utilizar magia, sobre todo teniendo en cuenta su rústica vestimenta. Íñigo había utilizado esa idea errónea para aprovecharse de decenas de personas en el pasado, jugando con ellas antes de matarlas. Íñigo había saboreado cada mirada petrificada cuando sus víctimas se daban cuenta de que habían sido inmovilizadas. Íñigo se acercó a Tinasa y colocó la punta de su espada justo entre sus clavículas. Ella le miró fijamente, sin parecer asustada. Nadie dijo que no pudiéramos usar magia, ¿verdad? Se rió, seguro de su victoria. Se dirigió a abrirle el traje con su espada. Antes de que pudiera hacerlo, su espada se hizo añicos con un ruido sordo. Íñigo se quedó boquiabierto al contemplar los fragmentos brillantes que yacían en el suelo. No parecía real, y no se dio cuenta del evidente peligro que corría. Levantó la vista y encontró a su oponente flotando en el aire con una sonrisa despiadada en los labios. Con una voz cadenciosa, dijo: «Tienes razón. Nadie dijo que no pudiéramos usar magia». Sus manos de marfil se cerraron alrededor de su cuello. Entonces el claro resonó con los sonidos de sus gritos. «Así que eso nos pone en un empate», dijo Oscar con naturalidad, mirando a Tinasa después de que ella volviera de su pelea. Javi parecía aturdido. «¿Qué le has hecho a Íñigo? ¿Qué es esa mujer?» «Un mago fue derrotado por arte de magia». «No creo que haya hecho nada raro», respondió Tinasa. Volvió al lado de Oscar y le despeinó. «Bien, ahora vamos a casa. Ahora mismo. Lo antes posible. ¿Qué te tiene tan asustada?» «Bueno, pues vete, Tinasa», dijo él. Ella captó su significado y se elevó para limpiar su sangre detrás de las orejas. Eso permitiría que una espada atravesara su barrera, aunque no la magia. Sin embargo, Javi no podía lanzar hechizos, así que eso era suficiente. Mientras comprobaba el hechizo, Oscar vio el lóbulo de su oreja blanca y, de repente, se acercó y lo mordisqueó. «Yauk», gritó con una voz extraña, sonrojándose y saltando hacia atrás. Si todavía estuviera en forma de gata, el pelo de su espalda se habría erizado. Se llevó las manos a las orejas, mientras Oscar le lanzaba una sonrisa malvada. «Eso es por no hacer lo que te dicen. Gata estúpida». «Uf. ¿Por qué?», murmuró Tinasa con reproche. Dejándola allí, Oscar se adentró en el claro, y Javi lo siguió. El aire a su alrededor era tenso. Una brisa seca soplaba entre los pilares de roca. Una vez que llegó al centro del claro, Oscar se volvió para mirar a Elce.
La miró fijamente, con algo significativo en su mirada. ¿Qué quieres que haga? ¿Lo mato? Ante esta repentina pregunta, los ojos de Ilse se abrieron de par en par y se quedó boquiabierta. No podía pensar. Ninguna respuesta surgió de su corazón. Respiró entrecortadamente mientras balbuceaba. Ese hombre mató a mi marido. Lo sé. Pero eso no es lo que quieres, ¿verdad? Lo que quiero. Todo lo que Ilse tenía para seguir eran los hechos de lo que había sucedido. Había nacido y crecido en un entorno completamente normal. Se había casado como sus padres habían deseado. Lo que ella quería nunca había importado. Ilse nunca había sido consciente de una necesidad o un deseo propio. Evitó lo que se debía y nunca hizo nada indebido. Había vivido una vida muy ordinaria y estancada. Era impensable que se sintiera atraída por un hombre que era un enemigo. De pie junto al rey, los profundos ojos verdes de Javi se clavaron en Ilse. Ella se puso rígida bajo el peso de su mirada. Ella no pudo responder, y Oscar acabó apartando la vista para concentrarse en su duelo contra Javi. Echó una mirada de reojo a los espectadores y vio que Tinasha, quizá haciendo lo que le habían dicho, se había transformado de nuevo en gato y estaba encaramada en lo alto de un pequeño pilar de roca con las patas y la cola metidas bajo el cuerpo. Parecía muy seria, lo que hizo que Oscar resoplara mientras sacaba a Acacia. Date prisa y ven ya a por mí. Si no vuelvo pronto, tendré una montaña de trabajo, se burló Oscar. Pequeño mocoso, será mejor que estés preparado, escupió Javi. Sacó una espada larga. Estaba diseñada para priorizar el peso sobre el filo y tenía la capacidad de destrozar a un oponente junto con su espada cuando golpeaba con toda su fuerza. Cualquiera que se hubiera enfrentado a Javi sabía que debía temer esa arma, pero a Oscar no parecía molestarle lo más mínimo. Javi se relamió y se colocó en posición. Llegó la señal de inicio. Al hacerlo, Javi cargó de frente. Inmediatamente, se abalanzó sobre Oscar. El poderoso tajo de su espada era sin duda letal para cualquiera que lo recibiera, tanto si lo paraba como si no. Oscar saltó hacia atrás para evitarlo. Javi contraatacó rápidamente con su arma pesada, acortando la distancia entre ellos con un golpe lateral. Oscar esquivó el segundo ataque. Cuando llegó el siguiente golpe de Javi, Oscar lo rechazó con el filo de Acacia. Luego utilizó su mano izquierda para agarrar el brazo derecho de Javi. ¿Qué? Oscar ignoró el grito de Javi. Con una velocidad increíble, Oscar desenfundó su propia espada. Una fuerza formidable hizo que Acacia avanzara silbando, y la espada cortó el brazo de Javi justo por encima del codo. La extremidad cayó al suelo con un golpe sordo. Poco después, un grito bestial atravesó el claro. Javi cayó de rodillas, dolorido, pero aún así alargó la mano izquierda para tomar su espada caída. Sin embargo, antes de que sus dedos pudieran tocar la hoja, Acacia estaba en su garganta. Una voz tranquila llamó al líder del osito. Parece que la victoria es mía. Me aseguraré de que cumplas nuestro acuerdo. Una ovación se elevó desde el lado de Farsas. Los hitos se quedaron sin aliento por el asombro. Mordiéndose el labio, Javi miró su mano derecha y su espada. Ilse estuvo a punto de desmayarse cuando el enfrentamiento llegó a su fin, pero Granford la sostuvo. En medio de todo el entusiasmo salvaje, su cuerpo se sentía extrañamente frío. El color se desvaneció del mundo. Las únicas partes de la escena que parecían vivas eran el hombre arrastrándose por el suelo sin su brazo y el rojo de su sangre. No pudo escuchar nada. No pudo decir nada. Sus ojos verdes se apoderaron de ella. Su boca formó la forma de su nombre. El mundo se tambaleó. Ilse se desplomó. Lo siguiente que supo fue que estaba de rodillas en el charco de sangre, tratando de alcanzar su rostro. No te mueras. Eso fue todo lo que finalmente pudo decir. Los ojos esmeralda de Javi eran mucho más brillantes que en sus sueños. Oscar exhaló y envainó a Acacia. Luego se acercó a la gata negra y la colocó sobre sus hombros. Se volvió para mirar al hombre y a la mujer en el centro del claro. La mujer, aturdida, intentaba desesperadamente detener la hemorragia del brazo del hombre. Ambas partes observaron en silencio la extraña escena. Oscar resopló con disgusto y se dirigió a la gata que tenía en el hombro. Tinasha, ¿puedes volver a colocar su brazo? Me niego. Supongo que lo harías, pero al menos detén la hemorragia. La bruja quería mirarle con fastidio. En primer lugar, Oscar nunca había tenido la intención de que ella volviera a colocarle el brazo al hombre. Solo había hecho una petición inaceptable para que ella aceptara algo menos drástico después. Tinasha quiso protestar, pero al final se mordió la lengua y lanzó un hechizo para detener la hemorragia de Javi. ¿Qué quieres hacer con ella? Si quieres recuperarla, lo haré, dijo Tinasha. Ella puede decidir por sí misma.
Si ha estado soñando con él, que se enfrente a él ella misma, respondió el rey, y la gata le miró fijamente. Fue entonces cuando sus ojos oscuros se hicieron enormes. El viento se calmó de golpe y el ambiente cambió de repente. Presintiendo algo anormal, Oscar gritó: «Aléjense de ahí». A las dos personas que estaban en el centro de la meseta. «¿Qué?», preguntó Javi. Fue el único que reaccionó a la advertencia de Oscar. Elce no se movía. Sus manos parecían fijas en el charco de sangre. Miraba hacia abajo y hacia otro lado. Preocupado, Javi puso su mano izquierda sobre ella. «Oye, ¿qué es?». Algo invisible repelió su mano. El viento volvió a arremeter, formando un vórtice con Elce en el ojo. La vorágine se hizo cada vez más rápida, provocando el caos entre los presentes. Oscar gritó a todos: «Bajen de aquí. Van a ver arrastrados por eso. Tu orden no decide nada», gritó un miembro de Ito, cuyas palabras fueron cortadas cuando los fuertes vientos le arrancaron de sus pies. Con un grito, fue arrastrado entre una brecha en los afloramientos y cayó al suelo. Esto conmocionó a los demás miembros del clan Ito, que entraron en acción. «¡Corran!», gritó alguien, y el pánico cundió entre ellos. La gente chocaba entre sí mientras se apresuraba a escapar. Se oyen los gritos de los que son pisoteados. Oscar mantuvo una mano sobre la gata. La pobre parecía que iba a ser absorbida por el vórtice. «Tinasa, ¿estás bien? ¿Qué está pasando?». Los teletransportaré», graznó una voz felina y ronca mientras una matriz de transporte engullía a todos los ciudadanos de Farsas en el claro. Granfort y Karel desaparecieron con caras de sorpresa, pero Elce permaneció en el centro de los vientos arremolinados. Estaba inmóvil en el charco de sangre. De repente, desde un rincón del claro, Íñigo chilló y se escabulló. Se abrieron grietas en la tierra del claro. Inmediatamente, se ensancharon y el lecho de roca roja de su interior se convirtió en arena y comenzó a desmoronarse, uniéndose a la tormenta de viento. «Esto no es bueno, Tinasa, ¿estás bien?», preguntó Oscar de nuevo. A este paso, todo el claro iba a derrumbarse. Oscar miró a la gata sobre su hombro. Ahora la gata respiraba entrecortadamente. Su pequeño cuerpo temblaba y su mirada negra no podía mantenerse firme. La bruja estaba mal, y un ceño fruncido cruzó el bello rostro de Oscar. Oyó la débil voz de Tinasa suplicar: «Oscar, debes detenerlo». El rey de Farsas vio que una niebla blanca se filtraba desde la fisura más cercana al centro. Se dirigía hacia ella, y utilizó a Casia para despejarla. La niebla se desvaneció cuando tocó la espada, pero el vapor fresco subió sin cesar. El enorme abismo del centro se ensanchaba poco a poco, y una especie de masa especialmente gruesa se arrastraba desde él. Tenía un aspecto claramente humano cuando intentaba levantarse desde el interior de la profunda grieta. ¿Qué demonios es eso? La masa blanca extendió sus apéndices en forma de mano hacia el cielo. Al liberarse, comenzó a flotar en el aire. No se podía dejar que algo así ande suelto. Oscar lo reconocía intuitivamente, pero poco podía hacer ante un viento tan poderoso. Cuando una corriente de arena llegó a sus pies, Oscar blandió a Casia ante la criatura blanca. Entonces lanzó la espada real al aire. Se elevó a través del remolino y atravesó la cosa blanca. El cuerpo de la extraña criatura se dispersó inmediatamente. Por desgracia, una fisura aún mayor abrió el claro. Con una violenta sacudida, la gata cayó del hombro de Oscar a la gigantesca abertura. «Tinasa», gritó Oscar, alcanzándola. Falló, pero se lanzó tras ella sin dudarlo. El rey y la bruja fueron tragados por la tierra sagrada. Cayeron en una abertura negra en la roca. Antes de que Oscar pudiera preocuparse por dónde aterrizarían, la grieta se abrió en un amplio espacio lleno de una tenue luz blanca. Él y Tinasa estaban cayendo hacia una masa de agua. Oscar consiguió finalmente atrapar a la gata negra en el aire, tomándola en brazos. Inmediatamente después, la pareja se zambulló en el agua con un enorme chapoteo. Oscar rompió la superficie de inmediato, subiendo a la gata a sus hombros. La gata se había puesto rígida, sus ojos negros eran enormes. «¿Estás ilesa?», preguntó Oscar con urgencia. «Ah. Ah. Asco, 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 asco. Odio el agua. Odio estar mojada». «¿Qué pasa?». «Cálmate», insistió Oscar, pero incluso mientras hablaba, la gata empapada era un caos, intentando trepar desde el agua hasta su cabeza. Le clavó las garras en la espalda en su pánico, y Oscar acarició al animalito. «Lo entiendo. Puedes volver a convertirte en humano, así que cálmate. Tenemos que nadar un poco, no te caigas». La pareja se encontraba en una cueva gigantesca, débilmente iluminada, con paredes de roca.
Era mucho más grande que la cueva subterránea a la que Tinasa le había llevado en su cumpleaños, aunque no tan profunda. Era más un manantial que un lago. Oscar no resultó herido debido en gran parte a su barrera protectora. El considerable impacto contra el agua sin duda habría roto algo en caso contrario. Puede que solo se tratara de un manantial que se formaba cuando el agua subterránea se acumulaba, pero para la gata mojada era una calamidad en toda regla. Lo que dijo Oscar debió hacer que Tinasa volviera a sus cabales y se calmara un poco, porque volvió a adoptar su forma original. Sin embargo, el cambio no la había liberado del miedo al agua de los gatos, y se aferró con lágrimas en los ojos al cuello de Oscar mientras este nadaba. Me he empapado, mi pelaje se ha mojado tanto, ¿sabes nadar? ¿Qué te pasa? No puedo ver por dónde voy. Aparta el brazo. Los gatos odian mojarse. ¿Qué es este horrible lugar? Me gustaría saberlo, dijo Oscar, tirando de la bruja en sus brazos mientras nadaba el resto del camino a través del frío manantial. Cuando llegaron a la orilla, la hizo primero antes de salir él mismo del agua. Murmurando quejas todo el tiempo, Tinasa secó sus ropas. Mientras lo hacía, se congeló. Oscar, ¿dónde está Acacia? La tiré. La vi caer en otra fisura. Ya veo, dijo ella, muy probablemente consciente de que regañarle por algo tan imprudente no iba a ayudar a su situación actual. Tinasa suspiró mientras terminaba de secar mágicamente su ropa y la de Oscar. ¿Qué ha pasado ahí atrás? Estabas actuando de forma extraña. También lo estaban Elce y ese mago de Ito, insistió Oscar. Cierto, es extraño que seas el único al que no le ha afectado lo ocurrido, respondió Tinasa mientras observaba el entorno. Un líquen en las paredes emitía un débil resplandor que iluminaba el lugar. La bruja señaló una singular grieta en la pared. Caminemos y hablemos. Quiero recuperar a Acacia. Bien. Lo siento, se disculpó Oscar, alborotándole el cabello, y sus ojos se entrecerraron con alegría. Se pusieron en marcha por el camino que la grieta les había trazado. Una especie de interferencia mágica externa me hacía sentir mal. Un extraño poder del subsuelo estaba subiendo hacia nuestra magia interna. Para personas como yo y el mago del osito, que hemos recibido entrenamiento de control de magia, se sentía como si algo encerrado en nuestro interior nos estuviera agitando a la fuerza. Me sentía tan mal que no podía lanzar ningún hechizo. No sé cómo fue para Elce, pero solo puedo imaginarlo, sentí un descontrol, pero estaba bien, intervino Oscar. Eres un caso un poco especial, también tuviste a Acacia. El tal Javi también podría haber logrado evitar el sentimiento. Javi, ¿eh? No te gustó ese sitio desde el principio, y supongo que con razón. Independientemente de lo que hubiera pasado, Tinasa y Oscar estaban ahora bajo tierra. Oscar miró a la bruja que estaba a su lado. Si quieres, puedes esperar en la fortaleza. Yo buscaré a Acacia. No seas ridículo. Soy tu protectora. De hecho, me alegro mucho de haber venido a contigo. Me estremece pensar que te metas en problemas sin que yo lo sepa, dijo Tinasa con pertinacia. A continuación, agarró a Oscar de la manga. Puede que la bruja pretendiera que sus palabras fueran una muestra de su dedicación, pero traicionaba su compasión más que otra cosa. Oscar sonrió y continuó la marcha hacia adelante. Más allá de la grieta en la roca había un camino estrecho y torcido. Oscar recorrió con los dedos la superficie de la pared. Esto está hecho por el hombre. ¿También es parte de la tierra sagrada de Ito? Es lo más probable. Creo que la parte de arriba es solo una tapa. La batalla en ese sello es lo que lo rompió, hipotetizó Tinasa. ¿Un sello que hay de esa niebla blanca que había dentro? ¿Sabes lo que era? Preguntó Oscar. No lo sé. No hay suficientes pruebas para que me atreva a hacer una conjetura. Todo lo que puedo intuir es que es algo malo para los magos, respondió Tinasa. Se acercaba el final del camino y pudieron ver que desembocaba en un espacio abierto. Tinasa estaba a punto de adentrarse en él, pero Oscar la detuvo. «¿Hay alguien ahí?», siseó, sacando su daga. Tinasa le siguió obedientemente. Ocultando sus pasos lo mejor que pudo, Oscar se arrastró hasta la redonda y vacía cámara de roca. Un hombre estaba agazapado en medio de ella, y Oscar se quedó boquiabierto al verlo. «¿Tú también te has caído? ¿Estás bien?» Era Javi. Los miró con ojos vacíos. «¿Tú cómo has llegado hasta aquí?» «Nos caímos. Si tienes alguna herida mortal, ella puede curarla», respondió Oscar. «Oye, no hables por mí. Pienso matarlos a todos en cuanto pueda», replicó la bruja, sonando realmente enfurecida. Oscar hizo una mueca. A lo largo del tiempo que pasaron juntos, aprendió que ella era indiferente con la gente que le era hostil, pero despiadada con los que le trataban así.
Ella era mucho más cruel que él, sobre todo con la gente que devolvía el golpe incluso después de que su derrota fuera clara. Ambos confiaban en sus propias habilidades. Oscar se contentaba con dejar escapar a sus enemigos, pero Tinasa los golpeaba a fondo para cortar de raíz cualquier futuro plan de venganza. No fue nada fácil refrenarla cuando estaba llena de ira. Déjalo. No tienes que encargarte de todo. Además, ahora mismo tengo algo que preguntarle. Oscar se volvió hacia Javi. ¿Qué es este sitio? Murales y caracteres escritos estaban tallados en las paredes que brillaban débilmente. Javi miró a Oscar y a Tinasa como si fueran algo desagradable. Este es el lugar sagrado del osito. Solo el líder y sus colaboradores más cercanos lo conocen. En las paredes está grabada la historia de nuestro clan. Solo he estado aquí una vez cuando era niño. ¿Su historia, eh? Interesante, comentó Oscar. Se acercó al borde derecho de una de las paredes, donde las tallas parecían más recientes. Allí estaba inscrito un texto pequeño y apretado que detallaba los acontecimientos de 2 años antes, sin imágenes. En algunos lugares, estaba demasiado manchado para leerlo, pero aquí y allá, Oscar podía distinguir palabras como dos de la misma espada, el pasado, bola de cristal mágica y recuerdos de un clan. Cuando acercó la cara para ver mejor, Tinasa le llamó. No te pasees por ahí. Esto es más molesto de lo que pensaba. ¿Qué pasa? Tinasa miraba una talla aún más antigua en la pared opuesta. Estaba compuesta casi en su totalidad por imágenes, y señaló un dibujo de un ser blanco con forma humana. No tenía cara ni ropa, y a sus pies se representaban pequeñas bolas. Los otros humanos que lo rodeaban se inclinaban ante él. Probablemente sea su dios visitante. Es la cosa que acaba de atacarnos. Oh, ¿porque es blanco? ¿Está bien decidir que eso es lo que es solo basado en el color? Hay más cosas escritas aquí que lo hacen evidente. El dios que vino de otro lugar encontró a los demonios mezclados entre los humanos y los mató. Todos dieron gracias al dios y lo temieron. Hicieron un lugar de descanso para su deidad. A principios de la Edad Oscura, enemigo diabólico era un insulto para los magos. En ese entonces los magos no eran tratados como personas. Este dios puede provocar reacciones en la gente con magia, revelando que son magos. Por eso los Ito lo veneraban. Ya veo. Así que convirtieron su tierra sagrada en su lugar de descanso. ¿Pero qué es realmente? Parecía niebla. ¿Es un demonio? No. Un demonio tendría su propia magia. Esta cosa era diferente. Tinasa trazó una parte de la pared. Oscar entrecerró los ojos y vio que era lo que debía ser el nombre del dios, a juzgar por el contexto. Pero había sido raspado en una fecha posterior, y solo una parte era legible. ¿Itidi? No puedo distinguirlo, admitió finalmente Oscar, meditando sobre ello. Tinasa se giró para mirar a Javi, con una mirada sombría. El dios que vino de otro lugar. ¿Has oído dónde está ese lugar? El rostro de Javi estaba pálido, pero miró a Tinasa y se negó a contestar. Ella dejó escapar un enorme suspiro. El hecho de que estés aquí, pero prácticamente ileso, debe significar que tú mismo seguiste el camino hasta aquí. No caíste como nosotros. Has venido en busca de Elce, ¿verdad? Será mejor que empieces a hablar antes de que sea demasiado tarde. Ella tenía magia. ¿Qué? Eso no puede ser, jadeó Javi. Luchó por ponerse en pie, pero cayó de rodillas en la agonía. Tras un breve momento de indecisión, finalmente se decidió a dar a Tinasa la respuesta que quería. Dijeron que venía del norte. Lo sabía, susurró la bruja para sí misma. Tinasa, ¿qué sabes? Preguntó Oscar. No puedo estar segura, pero hay otro país con historias similares de una entidad que puede afectar gravemente la mente y el cuerpo de los que tienen magia. Se dice que su mera presencia es suficiente para hacer que su magia se desborde y dañe a quienes los rodean. No puede ser. Oscar había escuchado la misma historia. Hace apenas 2 meses, había tenido que revisar un relato de la misma. Antes de enviar tropas de farsas para ayudar en la guerra religiosa de un país extranjero, había pensado en estudiar la historia cultural de esa nación. Fue en esa investigación donde se enteró de la entidad conocida como la cuchilla partidora del mundo o cara pálida durmiente. Un enorme país del norte adoraba a esa temible criatura como un dios. El único y verdadero dios de Talliri, Iritirdia, murmuró Oscar, completamente aturdido. Lo más probable es que sí, esa cosa gigante fue lo que deificaron, afirmó Tinasa. Talliri, que durante mucho tiempo había expulsado y oprimido a los magos, era el lugar de donde procedía Iritirdia. Era lo que llevaba a los magos a desbocarse y hacer daño a la gente.
Eso, a su vez, había provocado que los que no tenían magia demonizaran a los lanzadores de hechizos. Este Iritirdia había llegado a la deriva desde el norte y vino a descansar aquí. Tinasa descruzó los brazos y le preguntó a Javi. ¿Con qué está conectada esta habitación? Debes tener una idea de dónde está Elce. No pude entrar. Conecta con una cámara justo debajo del centro del lugar sagrado. Pero hay un muro invisible y no puedo pasar. Haré algo al respecto. Probablemente, Elce y Acacia acabaron cerca la una de la otra, declaró la bruja, mirando alrededor de la cámara. Divisó una puerta frente al pasillo por el que debió entrar Javi. Oscar, ¿quieres esperar aquí? Pidió Tinasa. No lo haré, afirmó rotundamente. Ya me lo imaginaba. Esperaba esto. Quiero teletransportarte a casa a la fuerza. Le gritó Tinasa, igual que siempre. Oscar no respondió, sino que ofreció una idea. ¿No estará un mago en desventaja contra esa criatura? ¿No será solo una repetición de lo que pasó antes? Pondré un muro defensivo. Además, ya no soy una gata. Si intenta enviar más interferencias mágicas, solo tengo que rechazarlas. En realidad, lo que más me preocupa es que no esté Acacia. Justo a tiempo. Tomaré esto prestado, dijo Oscar, tomando la espada de Javi. La manejó como si no pesara más que una pluma, y Tinasa sintió que parte de la tensión abandonaba sus hombros. Sin hacer ruido, el dúo se dirigió al otro lado de la cámara. Oscar empujó la puerta que impedía el paso a un trozo de historia mitológica. Más allá, un estrecho y sinuoso sendero se extendía hacia el exterior. La piedra que lo rodeaba hacía que el sendero fuera lo suficientemente ancho como para que Oscar y Tinasa pudieran pasar por él. La bruja caminó 2 pasos detrás del rey para no interponerse en el camino de cualquier ataque con la espada. Junto con un largo conjuro, Oscar pudo ver cómo un muro defensivo finamente forjado tomaba forma a su alrededor. El aire cambió de grado en grado. Mientras avanzaba, Oscar preguntó, si Iritirdia está delante, ¿crees que puedes matarlo? No estoy segura, como vimos antes, un ataque con Acacia parece ser efectivo, pero nos enfrentamos a la niebla. ¿Una criatura de niebla, eh? Supongo que tendríamos que quemarla. No sé si lo llamaría una criatura, a juzgar por la interferencia que sufrí, probablemente estaba más cerca de un fenómeno. Uno que reacciona a la magia y la rechaza. ¿Rechaza la magia? ¿Así que es algo como Acacia? No, no es exactamente eso. Acacia desmantela y dispersa la magia aquí dentro del plano en el que vivimos, pero este fenómeno parece tratar de empujar la magia de vuelta al plano que consiste principalmente de esta. El nombre de cuchilla partidora del mundo hace referencia a cómo Iritirdia intenta cortar las brechas entre los planos de existencia. Originalmente, los magos nacemos con un poder que está en el plano mágico. Es como si alguien intentara hacerse con nuestros propios órganos. Definitivamente no suena agradable. No lo es. Pero eso solo es cierto para alguien que ha recibido entrenamiento de control y puede almacenar magia en su cuerpo. ¿Y para alguien como Elce? Su magia no sería tan fácil de cortar. Podría significar que serían borrados, con alma y todo. En ese caso tendremos que darnos prisa, declaró Oscar, acelerando el paso. Finalmente, el camino comenzó a ensancharse y desembocó en una cámara que parecía el interior tallado de una montaña. En lugar de musgo brillante, la oscuridad y la niebla blanca se aferraban al lugar. Oscar frunció el ceño mientras miraba el camino a seguir. ¿No hay una especie de caparazón invisible más adelante? Lo hay. Eso fue probablemente lo que bloqueó la entrada de ese hombre de Ito. Alguien lanzó un hechizo para evitar que Iritirdia escapara. La magia no habría sido suficiente, por supuesto. Por eso creo que transmutaron su alma en un hechizo. Sin embargo, el sello debe ser muy antiguo. No debería haber aguantado tanto tiempo, reflexionó Tinasa. Se acercó a Oscar y acarició el aire vacío. Entonces oyeron un suave ruido de rotura. La niebla se agitaba. El manto blanco que cubría la habitación avanzó hacia ellos. Pero unos pasos antes de que pudiera alcanzar a Oscar, la barrera de Tinasa la bloqueó. Mirando la extraña anomalía, la bruja agitó una mano. Hazte a un lado. El poder de la bruja hizo retroceder la pálida niebla que amenazaba con tragarse a los dos. El sudor se acumuló en la frente de Tinasa al apartar el vapor. Una vez que Oscar se dio cuenta de que Tinasa probablemente no podría soportar esto por mucho tiempo, le dio una palmadita en el hombro. Volveré. No te esfuerces demasiado. Ten cuidado, susurró ella y le hizo un gesto con la cabeza. Oscar echó a correr. Quería buscar a Elce y a Acacia, pero no podía ver nada con la niebla que le apretaba.
Tinasa amplió su defensa para abarcar a Oscar durante un tiempo, pero una vez que se alejó demasiado para que lo siguiera, se sumergió solo en la niebla. Fue entonces cuando todo se agitó y se deformó. Se sentía como si arriba y abajo estuvieran desordenados, pero los pies de Oscar permanecían firmes en el suelo. La persistente niebla intentaba interferir con su magia, intentando sobrepasar la barrera que Tinasa había colocado sobre él. Quería aplastar su cuerpo hasta convertirlo en pulpa, pero Oscar siguió adelante, impertérrito. Elce. ¿Me oyes? A juzgar por el comportamiento de la mujer en la superficie, Oscar tuvo que admitir que era posible que hubiera sido empujada fuera de este plano de existencia. Aún así, llamó en su busca. Un instinto le ordenó de repente que sacara su espada. Algo se abalanzó sobre Oscar desde lo alto, emitiendo un sonido agudo al chocar con su espada. Oscar trató de apartar la otra arma, pero su espada se encontró de repente con nada más que aire vacío. Los esfuerzos de Tinasa obligaron a la niebla a retroceder más, comprimiéndola con fuerza. De entre los vapores de alabastro, Oscar vio surgir a una persona. Al verla, sus apuestos rasgos se torcieron. Era Elce. Sus ojos inexpresivos se movían de un lado a otro y sostenía algo blanco y parecido a una espada en la mano. Parecía que había perdido la cabeza, como si fuera una marioneta controlada por hilos. Levantó un brazo delgado y lanzó la pálida espada a Oscar. NGH. Gruñó. Aunque repelió el ataque con bastante facilidad, el arma lanzada se disolvió y se convirtió en niebla blanca. La ha poseído. No es bueno. Un oponente corpóreo era un objetivo mucho más fácil, pero no había forma de que Oscar pudiera atacar a Elce. Mientras dudaba, ella se abalanzó de nuevo sobre él. Rechazó otro golpe de una hoja formada por la niebla, pero no sabía cómo proceder. Elce era inocente en todo esto. Oscar se encontró atrapado en un punto muerto. Al ver que sus ataques no surtían efecto, Elce saltó hacia atrás. Luego abrió los dos brazos y sacó pecho. Oscar no sabía lo que ella planeaba hacer, pero entonces vio que la niebla empezaba a moverse hacia su boca abierta. Una corriente constante fluyó hacia su pequeña figura. Oh, vamos, ahí es donde va esto. No había nada que hacer más que observar el extraño espectáculo. Oscar tuvo que preguntarse cómo un cuerpo tan delgado podía albergar tal cantidad de la extraña miasma. Tuvo muy poco tiempo para pensar, ya que Elce empezó a emanar una suave luz. Oscar deliberó por un momento, y luego se levantó del suelo y se acercó a ella. Lanzó un tajo desde lo alto para poner fin a la afluencia de niebla. Sin embargo, una mano de marfil detuvo su espada. ¿Qué? En la mano de Elce estaba la hoja de una espada lo suficientemente poderosa como para cortar huesos. Aunque Oscar se sorprendió, su cuerpo se movió por reflejo. Soltó la espada y retrocedió de un salto. Con un giro de la espada, Elce hizo que el arma cayera en el lugar exacto donde Oscar había estado parado un momento antes. La enorme espada de la que se había apropiado se retorció como un alambre endeble. Al ver cómo el arma se hacía añicos en su empuñadura, Oscar tuvo ganas de echarse a reír. Si esto es lo que es un dios, Aetea es francamente dócil. Vamos. Eres el rey. Cuidado con lo que dices, dijo la voz agotada de Tinasa. Oscar se giró. La bruja había dejado de intentar hacer retroceder la niebla, ya que no era necesario ahora que estaba contenida dentro de Elce. Tinasa se limpió el sudor de la frente mientras se acercaba a Oscar. Eso fue un trabajo bastante pesado. Cualquier mago que se enfrentó a esa cosa en el pasado definitivamente cayó en una desesperación interminable. ¿Estás bien? Estás muy pálida. Me siento extremadamente mareada. Es como si algo se agitara en mis entrañas. No puedo caminar derecha. No me siento tan mal, admitió Oscar en respuesta. Su entorno se volvió brumoso en la niebla, pero no se parecía en nada a lo que describía Tinasa. La bruja negó débilmente con la cabeza. La mitad de mi magia me llegó más tarde, así que es más fácil que sienta los efectos. Creo en cuanto a ti, es porque tu magia está sellada. ¿Sellada? Es la primera vez que lo oigo, dijo Oscar. Los ojos de Tinasa se abrieron de par en par por un momento, pero enseguida sonrió como si no pasara nada. Ah, ¿sí? Entonces debe ser mi imaginación. Centrémonos en lo que vamos a hacer aquí. Luego quiero escuchar más sobre eso. De todos modos, ¿hay algo que podamos hacer sobre Iritirdia sin matar a Elce? Será muy difícil. La magia casi no tiene efecto sobre ella, así que no puedo apaciguarla de la forma habitual. Dicho esto, es imposible destruir lo que sea que esté dentro de ella sin dañar su cuerpo. La figura de aspecto humano representada en ese mural también puede haber sido un humano poseído, explicó Tinasa sin apartar la vista de Elce. Una forma física para atacarnos facilita las cosas.
El vapor que antes llenaba la habitación ya no se encontraba en ninguna parte. Lo único que quedaba era una mujer resplandeciente en una cámara oscura. Cuando abrió los ojos, estaban completamente blancos. De sus labios, ligeramente separados, salía un rastro de fina niebla. Parecía humana, pero era otra cosa. La bruja frunció el ceño. Por ahora, tenemos que ir a por Acacia. Parece que es capaz de dispersar a Iritirtia. Oscar escudriñó la penumbra. Ahora que la niebla se había despejado, podía ver algo que brillaba en la distancia. Su brillo ocasional le llamaba desde hacía tiempo. Pero si corto a Elce con Acacia, morirá, protestó Oscar. Lo hará. Pero si esa cosa sale a la luz, ocurrirá algo mucho peor. Así que como último recurso, Tinasa se interrumpió. Oscar sintió que alguien se acercaba y se giró. Un hombre había salido del pasillo hacia la cámara. No dejaré que la mates, juró. Miró lo que quedaba de su brazo derecho y declaró con mayor determinación aún. No dejaré que la mates. Estaba tan débil que parecía que iba a derrumbarse en cualquier momento. Sin embargo, Oscar y Tinasa sabían que sus palabras no eran un farol. Oscar empezó a decir algo, pero la bruja levantó una mano para detenerlo. Se dirigió a Javi y le dijo. Entiendo lo que sientes, pero aquí hay algo más grande en juego. Iritirdia la ha poseído. Si la soltamos al mundo, será nada menos que catastrófico. Si alguien con magia se acerca a ella, se autodestruirá o se volverá loco. Un mago enloquecido es una amenaza para todos. Cosas como estas son la razón por la que Tajiri ha pasado más de 1000 años condenando al ostracismo a los magos. Los ojos oscuros de Tinasa reflejaban un oscuro abismo. Su mirada era del tipo que solo se puede adquirir después de ver cómo se repiten los conflictos sangrientos a lo largo de la historia. Una mirada de esos orbes oscuros era suficiente para paralizar a alguien. Era inequívocamente la mirada de una bruja. Lo poco profundos que podían ser sus ojos era algo que no solía revelar. Oscar entornó los ojos para mirarla. Javi se puso rígido y la bruja continuó con una voz tan fría como el hielo. Lo que ella es ahora no es más que un recipiente que propagará más muertes inocentes. ¿Quieres que se repitan los mismos errores del pasado? Si no lo entiendes, empezaré por matarte. El tono de Tinasa fue suficiente para apagar la vida de quienes lo escucharon. La gente normal se habría acobardado y habría pedido perdón tras una mirada a esos ojos de ébano. Sin embargo, la bruja solo decía la verdad. Javi se aclaró la garganta. Se miró el muñón del brazo pero luego miró desafiante a la bruja. No me importa a quién mate ni a cuántos. Ya está bien de tonterías. Tienes agallas, dando tu propia vida. Aún así no dejaré que la mates. Es a ella a quien quiero, insistió Javi, terco hasta el final. Tinasa miró fijamente al hombre de Ito. Sus ojos no le dijeron nada, y Javi se encogió un poco bajo el peso de su mirada. Contuvo la respiración y se aclaró la garganta. Por favor, sálvala, suplicó. Tinasa frunció el ceño, horrorizada. Se frotó la sien con un dedo. Supongo que tengo que hacerlo. Pero tú vas a ayudar. Miró a Elce. La mujer estaba en un estado de posesión total, de pie, inmóvil en el espacio abierto, como si esperara su próxima oportunidad. Tinasa dio breves instrucciones a Oscar y Javi. Javi parecía inseguro, pero obedeció y tomó su posición. ¿Crees que ahora tenemos una oportunidad?, preguntó Oscar. Me gustaría tener algún tipo de medio para asegurar que funcione. Pero era una gata, así que no traje ningún equipo. ¿Qué tipo de equipo? Normalmente, usaría cristales. Ya sabes, como los que vimos a los pies de la cosa con forma humana en ese mural. Evidentemente, esos antiguos grabados eran en los que Tinasa basaba su plan. Sin un conducto como los que se habían representado, lo único que podía hacer era encargarse ella misma del trabajo. Oscar se enderezó de repente, sorprendido, y respondió. Oh, tengo algo que podría funcionar. Toma. Sacó del bolsillo del pecho una pequeña bolsa que contenía una bola de cristal, y los ojos de Tinasa se abrieron de par en par. ¿Por qué tienes algo así? No eres un mago. Porque es tu juguete favorito. Trájela de mi escritorio. Soy humano. Solo me he hecho pasar por una gata, graznó Tinasa, hinchando las mejillas. A pesar de sus protestas, recibió la esfera del tamaño de la palma de la mano y la inspeccionó. Uri es un poco demasiado grande, no me cabrá en la boca. ¿De qué estás hablando? Es un juguete para gatos. No es un juguete. Insistió Tinasa en voz alta. Apretó la bola y se redujo al tamaño de una pequeña perla. ¿Qué fue eso? ¿Cómo lo has hecho?, preguntó Oscar. La magia reductora es algo real, ya sabes.
Ahora mira, la parte crucial es lo que viene después, instruyó Tinasa, metiendo la bola de cristal reducida en su boca. Los ojos de Oscar se desorbitaron. De repente, Tinasa preguntó, si me convirtiera en una amenaza para el mundo entero, ¿me matarías? Era una reminiscencia de algo que ella preguntó antes. ¿Era la misma situación a la que se enfrentaba Javi en ese mismo momento, o era diferente de alguna manera? La pregunta de la bruja sonaba como la de una niña pequeña que intenta indagar en algo que no acaba de entender. Sin dudarlo, Oscar respondió. Solo si estuviera fuera de toda duda que no pudieras salvarte. No importaba la situación, no importaban las circunstancias, si había una mínima posibilidad, él se acercaría para ayudarla. La haría avanzar y la pondría en pie. Seguirían adelante, aunque estuviera embadurnada de sangre y barro, aunque se hubiera ganado el odio de todos. Sin embargo, si realmente había cerrado todas las opciones y todo había terminado ya. En tal situación, Oscar sabía que sería él quien llevaría a Tinasa a su fin. Cuando subió al trono, aceptó el cargo sabiendo que debía estar preparado para ello. Sus palabras podían sonar insensibles, pero demostraban que estaba más entregado a la bruja que nadie. Tinasa se quedó sin aliento ante la respuesta de Oscar. Y entonces dio una sonrisa sincera y dichosa. Sus ojos eran suaves con sentimientos que no podía contener mientras lo miraba. Por eso puedo luchar. Porque sé que lo harías. Flotó unos centímetros en el aire y tomó la cara de Oscar entre sus manos. Los ojos oscuros de Tinasa se clavaron en los suyos. Luego cerró los suyos, con las pestañas batiendo, y apretó un beso en la frente de Oscar. Después de retirarse, le susurró al oído. Vamos. La bruja dio una sólida palmada en el pecho de Oscar. Al mismo tiempo, vio cómo la bola de cristal bajaba por su garganta al tragarla. Antes de que pudiera pensar en lo que eso significaba, echó a correr. No había más niebla. Oscar se dirigía a Casia, no a Elce. La mujer poseída reaccionó a su magia, sin hacer caso a Javi. Sus ojos siguieron a Oscar mientras corría. Una docena de flechas de esa niebla blanca se formaron alrededor de Elce antes de correr a toda velocidad tras Oscar. Supongo que eres tan predecible porque no estás realmente vivo, comentó Oscar. Sin perder de vista las flechas que se acercaban, dio un gran salto. Todos los proyectiles vaporosos fallaron, estrellándose inofensivamente contra el suelo. Sin cambiar de expresión, Elce hizo un gesto para invocar nuevas flechas para perseguirlo. Fue entonces cuando Tinasa gritó. Oye, Iritirdia. ¿No debería ser yo a quien apuntas? Su voz atravesó la oscuridad y los ojos de Elce giraron hacia Tinasa. Vestida de negro, la bruja parecía una luna colgada en el cielo nocturno. Fuiste depositado en este lugar sagrado. Me pregunto cuántos sacrificios fueron necesarios para sellarte. La pregunta atravesó la caverna. Llenó los oídos de Oscar mientras cargaba a través de la oscuridad. Cuanto más se acercaba, más seguro estaba de que era Acacia la que sobresalía del suelo. Recogió su querida espada y estaba a punto de dar la vuelta cuando notó que había algo esparcido por el suelo a poca distancia. ¿Esos son huesos humanos? Los esqueletos dispersos yacían descoloridos sobre la tierra oscura. Sobre ellos se habían acumulado montones de polvo, y entre ellos brillaban fragmentos de cristal recién rotos. La voz de la bruja retumbó. Estabas retenido por un antiguo sello, pero despertaste en respuesta a mi magia. Por eso saliste a la superficie y me alcanzaste, pero te rechacé. Así que tomaste a esa mujer en su lugar. Tinasa extendió una mano. Sus ojos se curvaron bellamente con su sonrisa y luego relampaguearon con una rabia irreprimible. Así que ven a mí, oh Dios que ha matado a muchos y ha llevado a más a la locura, que ha dejado las marcas de sus garras en la historia. Como mago de esta tierra, yo, la bruja de la luna azul, me enfrentaré a ti. De sus manos brotaron llamas azules. Una colosal hoguera mágica lo suficientemente poderosa como para quemar cualquier cosa con un solo toque brotó a la vida. La llama era tan diferente a todo lo que se encuentra en este plano de existencia que Iritirdia se congeló por un momento. Entonces dejó escapar un rugido aterrador. ¡Ah! El tenso grito que salió de la boca de la mujer sonó doble y triple en los oídos de todos. Él cedió una patada en el suelo e intentó atacar a Tinasa. Sin embargo, Javi se había colocado detrás de ella y la retuvo. Mientras la sujetaba solo con su brazo izquierdo, su rostro se torció ante su inhumano poderío. Quédate aquí, no te vayas. Elce se debatió en sus brazos como una muñeca rota. Javi apretó los dientes y clavó los talones con firmeza. Ella luchó y se retorció, golpeando con una fuerza sobrenatural. Se oyó el sonido sordo de los huesos al romperse, y Javi se dobló, con la angustia escrita en su rostro.
Sin embargo, se negó a soltarla y ella soltó un aullido bestial. Estuvieron enredados así durante un rato, hasta que él cedió una sacudida. ¡Ah! De su cuerpo inmóvil comenzó a brotar una corriente de niebla blanca, atraída hacia la llama de la bruja. La niebla blanca sensible se acercó. A medida que se acercaba, Tinasa le dedicó una sonrisa intrépida. Ven. La bruja cerró los ojos y dejó escapar un pequeño suspiro. Entonces algo se perdió de vista. Tinasa. Lo que borró fue el sólido muro que, por otra parte, siempre había alrededor de su magia. Lo primero que se enseñaba a los magos era cómo establecer su individualidad en el mundo, pero ella era una bruja. Su carácter distintivo no era ordinario y tampoco lo era la forma en que mantenía su magia bajo control. Lo había deshecho por completo. Un todopoderoso manojo de poder mágico estaba totalmente indefenso. El dios se convirtió en niebla y se dirigió hacia él. Tinasa apagó su llama azul cuando la corriente de vapor se acercó, pero no hizo nada más. La niebla fluyó entre sus labios rojos, enredándose en sus brazos y piernas y en su cintura. El fenómeno descendió sobre ella, tratando de eliminar su magia de cada poro de su cuerpo. El espectáculo era extrañamente bello y a la vez completamente enfermizo. Javi se quedó mirando atónito, asaltado por las náuseas. En sus brazos, él se cayó inerte. ¡Maldita sea! Gritó Oscar, corriendo hacia la bruja. Se dio cuenta de lo que eran los montones de huesos. El mural había representado bolas de cristal rotas y restos humanos. Hace mucho tiempo, alguien debió utilizar el mismo método para sellar Iritirtia. El proceso consistía en utilizarse a uno mismo como recipiente para un dios, pero los humanos eran efímeros. Así que, para evitar que un dios que careciera de voluntad consciente se liberara tras la muerte de su recipiente humano, una bola de cristal tragada internamente actuaba como medio para almacenar al dios. Los recipientes dobles mantenían a Iritirtia atado a esta tierra sagrada. Las viejas bolas de cristal, el lugar de descanso del dios, se habían roto en pedazos bajo la atracción del poder de la bruja. Tinasa se había dado cuenta de que la niebla estaba sellada con dos recipientes y resolvió hacer lo mismo que otros habían hecho en el pasado. Tinasa. Basta. Insistió Oscar. Si se convirtió en un fenómeno que solo existía para matar a Oscar, sería el encargado de ponerle fin. No pensaba cargar a nadie más con esa responsabilidad. Sin duda, ese era el tipo de papel que la bruja quería que adoptara. Sin embargo, Oscar siempre había elegido caminos que impedían que esa posibilidad se convirtiera en algo inevitable. Una hermosa bruja. El símbolo del poder más fuerte y abominable de toda la tierra. Una reina sin trono de un imperio que cayó hace mucho tiempo. Oscar sabía que si la soltaba aunque fuera una vez, nunca la recuperaría. Ella se deslizaría tan fácilmente como el agua. Normalmente, los dos nunca deberían haberse encontrado. El deslizamiento del tiempo que lo había permitido se la llevaría. Precisamente por eso, Oscar sabía que no podía rendirse. Tinasa. Oscar la agarró por los hombros. Ya no quedaba niebla. Una brizna de aliento blanco escapó de sus labios ligeramente separados. Ella lo miró con ojos vacíos y oscuros. Con una voz delgada y débil, dijo, «Aún no». «¿Qué cosa aún no?», preguntó, pero se sintió aliviado al ver que ella seguía consciente. No estaba perdida. Todavía podía recuperarla. Mirando su estómago, Oscar dijo, «Voy a hacerte vomitar ese cristal. Será doloroso, pero ten paciencia». Si lo separaba de ella, podrían tomar otro rumbo. Tampoco le importaría volver al punto de partida. Los dos podrían luchar contra un dios. Estaba convencido de ello. Con los ojos todavía vacíos, Tinasa respondió inmediatamente. Pero entonces podría escaparse. Su rostro estaba pálido mientras se miraba a sí misma. Lentamente, presionó unos dedos en un punto del centro de su cuerpo, justo debajo de la caja torácica. Luego deslizó los dedos hacia abajo. La tela negra de su traje ajustado se abrió suavemente como un cuchillo a través de la mantequilla. La piel, tan suave como la nieve virgen, asomaba por debajo del hueco. Entonces sus dedos se detuvieron justo sobre su ombligo. «Es aquí. Puedes hacerlo, ¿verdad?». «Escucha», dijo Oscar exasperado, tras entender su significado. Iritirdia estaba dentro de la bola de cristal que se había tragado. Solo había una forma de evitar que se escapara de verdad. «¿Planeas hacer que te destripe?». El plan de Tinasa era hacer que Oscar la atravesara y rompiera el cristal con Acacia. Usando su propio cuerpo como señuelo, el dios podría ser asesinado. Esa era la única manera. Las gráciles líneas del rostro de Oscar se retorcían de amargura, lo que hizo reír a la bruja. «¿Destripar? Tú eres el más capaz de terminar el trabajo con las mínimas heridas».
Me curaré enseguida, así que estaré bien. Además, estoy acostumbrada a que me hagan agujeros en el vientre. ¿Puede ser un poco menos ridícula? Murmuró Oscar entre dientes apretados. Era cierto que Tinasha tenía experiencia con lesiones atroces, pero eso no facilitaba la decisión a Oscar. Sin embargo, aquí estaba la bruja, pidiéndole que hiciera precisamente eso, con toda naturalidad. Toma tu espada y gana. Tinasha miró el rostro hosco de Oscar y ladeó la cabeza. ¿No crees que puedes hacerlo? No trates de irritarme, idiota. Solo estoy en shock por lo desvergonzado que eres. ¿Eres una gata? No soy una gata, insistió la bruja. En sus ojos brillaba una confianza total. No, ni siquiera era confianza. Su mirada decía, puedes hacerlo. Para ella, era solo un hecho, no una cuestión de confianza. Estaba entregando su cuerpo, su vida, a Oscar sin ninguna duda. Esta mujer no era más que un problema, y eso era precisamente lo que le gustaba de ella. Bien, yo lo haré. Tú haz lo mejor que puedas para calmar el dolor. Oscar limpió a Cassia con un paño. Esta era la espada real. Estaba destinada a la guerra. Su hoja no era delgada en absoluto. Pero, incluso en las mejores circunstancias, donde fuese a cortar sangraría copiosamente. No quería mellar ningún otro órgano. Quitándose el guante izquierdo, tocó su piel para asegurarse de su puntería. Trazó hacia arriba en su suave vientre, y ella se estremeció. Eso hace cosquillas, no toques demasiado. No te muevas. Intenta soportarlo. Si no te quedas perfectamente quieta, más tarde te tocaré, le advirtió, y ella cerró los ojos. Tinasha utilizó magia para anestesiar la zona, y aunque podía frenar la hemorragia y curarse a sí misma, no sería posible hacerlo mientras Acacia la tocara. Tenía que ser lo más rápido y seguro posible. Quedaba poco tiempo para esperar. Oscar miró a la bruja. Su respiración se había vuelto muy superficial. Mientras Iritirdia estaba sellado en la bola de cristal de su interior, le estaba pasando factura. Oscar se recompuso y agarró a Tinasha por la cintura con la mano izquierda. Eres la única para mí, dijo, expresando una simple verdad, de la misma manera que ella lo había hecho. Concéntrate. Venceremos esto sin ningún tipo de problemas. Sí, por supuesto, dijo ella, sonriendo hacia él como si se tratara de un retador en su torre. Oscar, siempre he querido hacer papilla a un supuesto dios. Su deseo de luchar era claro y honesto. La bruja levantó la barbilla y cerró los ojos. Adelante. Hazlo. Oscar asintió con la cabeza. Luego concentró su fuerza en el agarre de la empuñadura de Acacia. Y aplastó la cosa que una vez se llamó Dios. Espero les haya gustado el video de hoy, y muchas gracias por apoyarme más allá de tan solo ver mis vídeos, se los agradezco de todo corazón. Bueno, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos vídeos. Hasta la próxima, gente exitosa.